Bueno, tenemos la última ponencia del día, no por ello, como decía al principio, no por ello menos importante. El desarrollo de un estudio de la capacidad de carga turística de un municipio como herramienta de prevención ante el turismo descontrolado permite conocer de una manera rápida cómo está el sector y tomar las decisiones oportunas para evitar daños irreparables en el medio ambiente, en el patrimonio o en la propia sociedad. Para ello vamos a contar, para hablar de todo esto, con David Albarrán Periáñez, gerente de Panorama Consultoría Turística y Patrimonio, colaborador en la Universidad Complutense de Madrid. Su ponencia, Estudio de carga turística en Cuevas del Becerro. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es David, yo os conozco de hace muy poquito porque me he podido agregar a la jornada hace un rato por el tema laboral y no me voy a extender mucho porque sé que es la última jornada la última ponencia de la jornada de hoy, que estáis cansadillos y no quiero robar mucho tiempo. Quiero que sea algo medianamente participativo, ¿vale? Bueno, como comentaba la moderadora, mi nombre es David, soy gerente de una consultoría turística, no sé si sabéis lo que es una consultoría turística. Una consultoría turística es una empresa que se dedica a ayudar a particulares y empresas y entidades públicas en temas relacionados con el turismo. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos ayudando al Ayuntamiento de Cuevas del Becerro a desarrollar un estudio de investigación relativo al turismo en su municipio. También hemos trabajado en otros proyectos similares aquí previamente, como el Plan Estratégico de Turismo de Cuevas, que es un plan, una hoja de ruta que debe desarrollar el Ayuntamiento apoyado en otros socios estratégicos como la ciudadanía en general o el empresariado para alcanzar unos objetivos en torno al turismo. No sé si lo habéis entendido, si mi explicación ha sido buena o no, pero vamos, lo que hacemos es ayudar a los ayuntamientos, empresas y particulares a gestionar todo lo que tiene que ver con el turismo y el patrimonio. En este caso, nosotros nos hemos aliado con la Universidad Complutense de Madrid, que es la entidad en la que yo estudié, y en el equipo de investigación en el que yo estudié estaban encantados de trabajar para un municipio como este. Es un equipo de investigación que lo que hace es, además de dar clases en la universidad, los profesores dedican cierta cuantía, cierto porcentaje de su jornada laboral a desarrollar estudios para mejorar la vida de la gente, en este caso relacionados con el turismo. Entonces estamos hablando de la Universidad Complutense de Madrid, de uno de los grupos de investigación más punteros en este ámbito a nivel nacional, que han decidido, oye, pues voy a dedicar parte de mi tiempo a investigar sobre cuevas, y en este caso sobre la capacidad turística. ¿Sabéis lo que es la capacidad turística? La capacidad de carga turística. Bueno, La capacidad de carga. no he explicado esta mañana. Que aguanta un sitio, ¿no? ¿Perdón? El público que aguanta un sitio. Exactamente, es el La número capacidad de que tienes de personas. atenderlo, de atender a ese turismo que entra, la capacidad que tienes tú de dar respuesta y de atenderlo, de cubrir esas necesidades, de que... Por ahí va los tiros, exacto. Mira, es muy fácil vincularlo con un monumento. La Alhambra. ¿Vale? La Alhambra es un monumento muy frágil porque tiene unos valores culturales e históricos muy singulares, y que si metemos a millones de personas a diario, pues acaba deteriorándose, ¿no? Por la contaminación, por el paso de la gente sobre el suelo, porque la gente puede tocar las paredes, etcétera, etcétera, la respiración en determinadas salas. Entonces hubo que definir en un momento determinado un número. O sea, teníamos que averiguar cuál es la capacidad de carga que soporta la Alhambra. Y para esto llamaron a ese equipo de investigación. Vino desde Madrid, llegó a la Alhambra en Generalife y empezó a investigar cuál era el tope de personas que podían entrar en la Alhambra anualmente, mensualmente y diariamente. Y eso permite que a día de hoy la Alhambra se conserve como se conserva. Esto fue en 2008. ¿Vale? Desde entonces, este grupo está haciendo muchos trabajos de capacidad de carga bastante potentes. O sea, estamos hablando del monumento más visitado de España. Por eso llegamos aquí y decimos, venga, vamos a calcular cuál es la capacidad de carga turística de Cuevas del Becerro.
Esto es mucho más complicado, porque estamos hablando de un entorno abierto. No es un monumento que tenga una puerta en la que yo abra y cierre. Estamos hablando de un entorno que tiene restaurantes, que tiene alojamiento, que tiene una capacidad de aparcamiento determinada, que tiene dinámicas de flujo, de movimiento con otros municipios. La gente, por lo general, no viene solo a Cuevas. Viene a Cuevas, pero al mismo tiempo visita otros lugares. ¿O por qué elige Cuevas? Bueno, aquí nos encontramos con esto. Venga, vamos al interior de Andalucía a desarrollar un estudio de carga, que se suele hacer en monumentos y se suele hacer en ciudades, que ahora mismo están sufriendo pues, las problemáticas derivadas de la actividad turística. Todos conocemos y todos escuchamos prácticamente a diario en el telediario las problemáticas que se generan pues, de los visitantes en el centro de Barcelona, en Palma de Mallorca, en Sevilla. De repente, un grupo de investigación decide hacer un estudio de carga en un sitio que no está en los medios, ¿no? En el estudio participamos 4 personas. Estoy yo, como representante de Panorama, y luego hay 3 personas que son súper punteras, que si queréis buscar su currículum os van a impresionar, que son Manuel de la Calle, Libertad Toritiño y María Hernández, García Hernández. Ellos son miembros de este grupo de investigación y son los responsables de aquel proyecto de la Alhambra. Nuestro resultado, el resultado de este trabajo, se va a definir por un informe. Es un informe que nosotros vamos a entregar al ayuntamiento y vamos a decirle, oye, después de este trabajo previo que hemos estado desarrollando, de estos meses, de este análisis de datos, extraemos estas conclusiones. Y tras estas conclusiones os recomendamos hacer esto. Siempre en materias que son pues en las que el ayuntamiento tiene la capacidad de trabajar. Son competencia municipal. O el ayuntamiento se puede apoyar en otras instituciones para controlar, gestionar esas materias. Además de ese informe, nosotros le vamos a entregar al ayuntamiento una serie de anexos que hemos denominado Cuevas del Becerro respecto de su entorno, de su contexto, la situación de la vivienda y la percepción local. ¿Qué es esto? Esto es toda la información que nosotros hemos podido recoger, se la vamos a entregar al ayuntamiento para que entienda de dónde vienen esas recomendaciones que nosotros hacemos, ¿vale? Porque quizá nosotros hacemos una lectura desde fuera del municipio de esos datos que nos llevan a plantear determinadas conclusiones, determinadas propuestas, y el ayuntamiento decide que, o piensa que esos datos se pueden entender desde otra perspectiva, desde el punto de vista local. ¿Por qué uno de los anexos se denomina Cueva del Becerro respecto de su contexto? Bueno, nosotros empezamos con un día de trabajo de campo aquí, bueno, varios días de trabajo de campo aquí, aparte del trabajo que teníamos previo y del desarrollo de análisis de datos en abierto y demás, y entendemos que el turismo que viene a Cuevas no solo viene a Cuevas. Como decíamos antes, situamos a Cuevas en un entorno que está polarizado, por así decirlo, por 3 nodos turísticos importantes. Uno es el Caminito del Rey, que tiene un número de visitas que ahora mismo voy a decir para que os hagáis una idea. Son en torno a son más de 300.000 personas al año. Luego tenemos otro nodo importante, que este lo conocéis de primera mano la mayoría de los que estáis aquí, que es Ronda. Ronda es una ciudad de 33.000 habitantes que todos los años está gestionando cerca de 300.000 visitantes, ¿vale? Con todas las problemáticas que eso requiere. Son 33.000 habitantes que pagan impuestos por 33.000 habitantes, no por 300.000. Pero hay que darle respuesta a la generación de basura de 300.000 personas, al gasto de agua de 300.000 personas, de aparcamiento en muchas ocasiones, etcétera, etcétera. El tercer nodo de turismo importante, Setenil o los pueblos blancos.
por generalizarlo un poco más y no señalar solo un caso. Son municipios que están empezando a despertar de manera brutal en el ámbito turístico. Están empezando a tener un número de visitantes que, por ejemplo, en el caso de Setenil, superaba las 40.000 personas. Estamos hablando de un municipio que no llega a los 4.000 habitantes y tenía 40.000 personas en el 2022 visitantes. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque muchas veces el visitante que se aloja en cuevas lo hace porque quiere visitar un día el Caminito del Rey, al día siguiente quiere visitar otro de los destinos, o directamente viene de paso entre uno y otro y decide parar, etcétera, etcétera. No podemos entender un destino de ámbito rural como es Cuevas o como cualquiera de los que hemos hablado sin su contexto, porque al final se ve condicionado por lo que tiene alrededor, por las vías de comunicación, tenemos unas carreteras que nos unen directamente con estos entornos. Entonces es importante que analicemos los datos de Cuevas al mismo tiempo que estamos analizando estos datos, porque quizás una pernoctación de un turista no se produce en Cuevas, pero se produce en el pueblo de al lado y repercute en Cuevas, y viceversa. Entonces nosotros, en este contexto, hemos definido un entorno de influencia turística de Cuevas de 17 municipios, que van desde Ronda, con 33.000 habitantes, hasta Torrealáquime, que tiene poco más de 400. Y en ese entorno entran otros muchos, como El Burgo, como Arriate, Serrato, 16, 17. Luego es importante analizar la situación de la vivienda, que es el segundo de los anexos que nosotros integramos en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar aquí, veíamos que la tendencia, no solo en Cuevas, sino también en todo ese entorno, porque ya empezamos a hablar de un análisis turístico a nivel comarcal, no por comarca administrativa, sino la comarca natural de influencia turística de Cuevas, vemos que hay una situación, una tendencia de incremento del precio de la vivienda que es paralela, en muchos casos, a un incremento del número de plazas de alojamiento diferentes a los campings y a los hoteles, es decir, alojamientos en viviendas. Queríamos analizar qué está sucediendo, si esta tendencia pasa en el municipio de Cuevas y pasa en sus municipios aledaños, porque puede que no pase aquí, puede que no pase en otro, pero puede que la tendencia general sea esa y ese tren acabe llevándose por delante a los municipios que aún no han empezado. En el caso de Cuevas, por ejemplo, es importante analizar el tema del precio de la vivienda, porque es de los pocos casos de toda la comarca en el que no ha habido una subida bastante pronunciada. Aquí la subida, incluso podemos hablar de bajada, la subida se produce en el último año y es bastante floja. Noticia positiva. Y por último hablamos de la percepción local o social. Esto es muy importante, porque nosotros no podemos analizar cuál es la capacidad de carga que tiene un entorno si no preguntamos a la gente cuál es la capacidad de carga que está dispuesta a aceptar. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos mediante dos metodologías. Aparte de todo el análisis de datos del que hemos hablado antes, que nos han servido para llegar hasta este punto, con los otros dos anexos, aquí sacamos dos técnicas de análisis. Una es las entrevistas directas a empresarios del sector. Hemos entrevistado a personas responsables de la gestión de alojamientos turísticos, la mayor parte de ellos viviendas turísticas. Aquí hay un hotel. También hemos entrevistado a los responsables del hotel y a los gestores de la mayor parte de las viviendas turísticas existentes aquí, para ver cuál es su percepción sobre el turismo de primera mano. Ellos son los que están gestionando en Cuevas el turismo a día de hoy. Y por otro lado, hay otra metodología en la que vamos a necesitar de vuestra ayuda, que es la siguiente. Esto es un cuestionario sobre el estudio de la capacidad de carga turística en el municipio de Cuevas del Becerro. Es un cuestionario dirigido a residentes en Cuevas, a cueveños, a personas que
estén directamente vinculadas con el municipio y quieran dar su versión sobre qué es lo que pasa actualmente y qué es lo que queremos que pase en el futuro. Hay muchos caminos. Queremos que nuestra capacidad de carga turística sea de 400.000 personas, porque eso va a generar riqueza, va a generar empleo. Queremos que nuestra capacidad turística sea de 2.000 personas, porque queremos seguir manteniendo una vida rural sin que nuestra identidad se vea afectada. No hay blancos y negros aquí. Hay decisiones que nos pueden llevar por un camino o por otro, y como locales, como ciudadanos que se van a ver afectados negativa y positivamente del desarrollo turístico, tenemos que elegir qué camino queremos tomar, ¿no? Entonces hemos diseñado un cuestionario que a partir de hoy todavía no ha sido lanzado, lo lanzamos justo ahora, en el que vamos a preguntar primero quiénes sois. Voy a rellenar esto simplemente para que nos permita pasar a la siguiente pantalla. El Google, la que digamos. Vamos a preguntar cuánto tiempo lleva viviendo en Cuevas, si nos dedicamos o no al sector turístico y la edad, ¿vale? Como veis, es totalmente anónimo. Podemos decir lo que queramos porque nosotros no vamos a tener datos sobre la identidad de nadie, solo la franja de edad en la que se sitúa y qué relación tiene con el sector turístico y con Cuevas. A partir de ahí ya pasamos a las preguntas que a nosotros nos interesan, que son aquellas que tienen que ver con las problemáticas en torno a diferentes materias que tienen que ver con el sector turístico. Vamos a preguntar si hay problemas, si no, si esos problemas están relacionados con la vivienda, si están relacionados con el aparcamiento, si están relacionados con el uso del espacio público. ¿Qué es el uso del espacio público? Pues lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el centro de una ciudad como Málaga, donde las calles principales del conjunto histórico, del centro histórico, están repletas de sillas, mesas y sombrillas para los turistas en gran medida, impidiendo que los residentes podamos pasear. ¿Vale? Eso es un poco un caso muy extremo, pero es uno de los aspectos que tenemos que valorar para entender cómo influye el turismo a un municipio, a una localidad. Todas estas preguntas, como veis, se pueden rellenar simplemente clicando una respuesta. Hay preguntas en las que nos va a permitir clicar una respuesta, preguntas en las que vamos a poder marcar varias, porque entendamos que se den varias casuísticas. Y en otras, que son las menos, vamos a poder escribir cuál es nuestra opinión. Por ejemplo, en esta, que preguntamos sobre cuándo se producen los problemas de aparcamiento. Si es en determinadas épocas del año, si no hay problemas de aparcamiento. ¿Vale? Este cuestionario va a estar disponible a partir de hoy. Lo vamos a mandar por WhatsApp, vamos a hacer un envío masivo a correo electrónico, vamos a pedir a las asociaciones que lo compartan con sus socios. Vamos a tener 3 semanas para rellenarlo y queremos que mientras más gente participe mejor, porque más información nos va a dar sobre qué queremos. O sea, si al final de 3 semanas pues tenemos 2 cuestionarios, nosotros no tenemos medios para decidir externamente qué quiere ser Cuevas en el futuro. Por eso, mientras más personas de Cuevas y relacionadas con Cuevas respondan aquí, más información vamos a tener nosotros, desde Madrid, para poder decidir qué recomendar al Ayuntamiento para los próximos años. Y esto es todo, no quiero quitar más tiempo, no sé si os ha interesado y si queréis preguntarme algo. A mí me parece súper difícil, desde mí que no me dedico al sector turístico, poder calcular la cantidad de personas límite que puede tener un lugar, por ejemplo, incluyendo, o sea, la Alhambra, que tiene tantas zonas que la gente estaría repartida por tantos sitios. Es un trabajo difícil donde tienes que tener en cuenta un montón de factores y cómo se llega realmente al número. Que tú dices, no, son 2.000 o son 2.100. ¿Cómo llegas al número concreto? Claro, siempre hablamos de números muy aproximados. En el caso de monumentos como la Alhambra es fácil restringir porque al final, como decimos, tienes un número de entradas límite que puede depender. En el caso de centros históricos es mucho más complicado. Hay ciudades en las que ya se están aplicando políticas, como en el caso de Venecia,
con los rulos estos que hay en los aeropuertos, las estaciones de tren, que permiten el paso a cierto número de personas. O esto también nos permite que en ciudades donde, por ejemplo, llega el turismo de manera masiva a través de cruceros, por ejemplo, podamos restringir el número de cruceros que llegan a un determinado lugar. O el tema del alojamiento. Ahí, ese tema, por ejemplo, aquí sí que es muy pertinente. Podemos restringir el número de plazas turísticas que puede tener un espacio a través del PGO, definiendo el espacio destinado a residencia y el que no está destinado a uso residencial, etc. O sea, son números, pero al final son números aproximados. Nosotros no podemos decir, caben 2.743.803. Claro, o sea, son aproximados, son umbrales. O sea, yo estoy dispuesto a llegar hasta este umbral. Hay un umbral superior que me va a permitir un desarrollo turístico y económico mayor, pero al mismo tiempo va a repercutir en otros aspectos, como por ejemplo el caso de las terrazas que decíamos anteriormente. Las terrazas habilitadas en cuevas, que tienen la autorización municipal para utilizar suelo público y ofrecerlo a la restauración, tienen capacidad para 80 personas, por poner un número. Eso yo lo puedo restringir. Puedo decir que el ayuntamiento no va a dar una licencia porque el límite está aquí, o puedo abrirlo. Es decir, el ayuntamiento puede llegar y quiero que haya 1.000 personas, 1.000 plazas para personas en terraza en suelo público. ¿Cuáles son los pros y los contras? Mayor desarrollo económico, se genera empleo, hay un mayor número de bares, ¿no? Al fin y al cabo. Y por el contrario, estamos restando suelo público para el disfrute del ciudadano, para las plazas de aparcamiento, etc. Aquí tenemos que encontrar cuál es la idiosincrasia de ese lugar en concreto, cuáles son las posibilidades que hay en torno a estos temas. Y muchos otros que hay. Nosotros aquí hemos decidido hablar de 4 o 5 materias. Podríamos hablar de muchos más. No te hace falta. Al final, la carga turística influye negativamente o positivamente al desarrollo económico de un sitio en el que visites, ¿no? O del sitio que tenga tanta carga, por ejemplo, en Setenil, al ser una localidad tan pequeña, te imagino que tanta carga turística económicamente no influye positivamente porque no tiene todos los servicios que necesita para cubrir ese número de turistas, ¿no? Y al mismo tiempo está dando más oportunidades para generar nuevas estrategias empresariales. Mira, hoy, por ejemplo, viniendo en el coche, he pasado por Setenil y me he encontrado por primera vez, no sé cuánto tiempo lleva funcionando, un cacharrito de estos, un tuk-tuk por Setenil. Eso era inimaginable quizás hace 4 años, pero de repente un ciudadano decide montar una empresa de tuk-tuk y es una nueva oportunidad empresarial. Al mismo tiempo, bueno, el tema de los bares, por ejemplo, es el más icónico, o el de las viviendas. Nosotros aquí, viendo la capacidad de alojamiento que tienen los municipios, el caso, por ejemplo, de Setenil, o sea, Setenil es el 4º municipio de nuestra zona de influencia identificada para cuevas, con mayor número de plazas de alojamiento. Hablamos de que tiene menos de 4.000 habitantes, cuando Ronda, que es el primero, tiene 33.000 habitantes. Después de Ronda está Olvera, tiene cerca de 10.000 habitantes. Después está Ardales, que tiene el Cabildo del Rey, y luego viene Setenil. O sea, con su número de habitantes, por número de habitantes, Setenil tiene la segunda mayor capacidad turística después de Ronda. Entonces influye positivamente. Bueno, positiva o negativa. Depende de cómo la calidad, ¿no? Y tú puedes tener la carga, ¿no? La carga turística depende de quién lo mide. Claro. Un empresario de la restauración. Le da igual, pero la gente que vive en las ciudades, pues la carga turística pues, deteriora sus servicios públicos porque tú no tienes determinadas capacidad para gestionar eso, para eso lo que se hacía antes, las calles, limpiar y... Yo lo que quería preguntar era en relación a que si habéis hecho eso, estudios para otro tipo de, no sean solo la Alhambra, que si habéis ya las ciudades pues están demandando este tipo de estudios.
ya no solo como universidad, sino como actividad como empresa o... Sí, mira, este grupo de investigación han desarrollado, aparte de la Alhambra, pongo el de la Alhambra porque es muy icónico, pero hay mucho a nivel nacional. Lorca, por ejemplo, ellos fueron responsables del desarrollo turístico de Lorca post-terremoto. O sea, Lorca recibió una cantidad de ayudas increíbles de fondos estatales y europeos para recuperarse después del terremoto, que se fueron vinculándose con diferentes materias, entre ellas el patrimonio y demás, y este grupo se encargó de toda la rama turística y patrimonial. También desarrolla un estudio muy similar a este en San Sebastián, pero luego, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Al final las universidades trabajan mucho con su ámbito de trabajo geográfico cercano. Normalmente os pide, o cuando solicita este tipo de investigación, os marca una serie de temáticas o conceptos que quieren que tengáis en cuenta, o vosotros ya tenéis, establecéis de alguna forma esos conceptos que hay que tener en cuenta sí o sí. Claro, el turismo es un sector tan transversal que afecta a tantas materias diferentes que al final puedes coger lo que tú quieras. Evidentemente hay ciudades con unas dinámicas que requieren de abordar unas materias y otras que requieren de otras. Por lo general, lo primero que hacemos es reunirnos con los equipos de gobierno de las ciudades, que son los que conocen de primera mano cuáles son las problemáticas más importantes que acucian a ese lugar, y ellos nos marcan un poco el hilo de por dónde empezar. Después, a partir de ahí, nosotros vamos recabando información. Al final, un grupo de investigación lo que hace es dedicar muchas horas a estar delante de una pantalla de ordenador, leyendo muchos datos, intentando interpretarlos, comparándolos y demás. Sí, partimos de con ese empujón por parte de los equipos de gobierno. Vale, entonces, por ejemplo, aquí que estamos explicando Cueva, que esto es un entorno rural. Lo que es, esta mañana sí que nos han hablado que ellos quieren tener la sostenibilidad, hay una serie de cosas, de conceptos, pero al ser un entorno, un ámbito rural, ya de por sí debería llevar intrínseco, pues ese equilibrio que Toñi, por ejemplo, porque tú no has estado antes, pero nos han explicado, un hotel que está en Grazalema. Ah, pero tú lo conoces, me dice que lo conoces. ¿Lo conoces, no? Vale. Pues como para ella era importante, claro, está yendo más allá, es que ella no está haciendo una cosa solamente de agricultura y de turismo y de querer vivir de una manera, está recuperando tantas cosas, está educando a la población, es decir, trasciende, es una intervención casi social lo que está haciendo ella en esa zona, no dinamizar solo, ¿no? Pero claro, esos son conceptos y valores que ellos tienen. Y claro, y todo lo que mueve, dice, sí, pero yo quiero mover esto, pero con estos conceptos. Entonces esa un poco es lo que yo te quiero trasladar, ¿no? Aquí en la cueva, cuando estamos en un entorno rural, ya hay una serie de cosas que hay que cuidar o que hay que, digamos, oye, mira, es como un edificio. Cuando tú te pones a hacer un edificio, tú sabes que llega un arquitecto y dice, no, ese muro no se puede mover porque es un muro de carga. Bueno, pues ¿cuáles son los muros de carga para hacer esto en un entorno rural? Eso fue una tesis. Una tesis. Bueno, no sé, es que como habéis hablado tantas cosas de todo lo que llevamos todo el día, pues veo que lo que tú decías, ¿no? Que siempre volvéis a conectarnos. Son muchas cosas las que están conectadas, porque fíjate, aquí se abre el debate, tanto, perdona que... Es que veo que hay una línea de turismo, de empresa, de turismo, donde hay que, vale, llaman sostenibilidad, lo que tú, pero es una empresa, que lo que quiere es ganar dinero. Y es normal, porque si no, no hay desarrollo, ya lo sabemos todos eso. Y estamos además en la sociedad y en un mundo capitalista. Pero por otro lado, tenemos esa parte social, ¿vale? Que como tú mantienes, porque a mí me hace mucha gracia, que además hoy se ha hablado también, por decir, vamos a mostrarles lo que somos, pero no dejamos de interpretar lo que somos. Es decir, hacemos una reinterpretación de lo que somos, eso no es naturalidad. Entonces, ¿sabes qué te digo? Claro, hay tantas cosas que implican que van deformando la propia realidad, la idiosincrasia. Decimos autenticidad,
pero sin embargo montamos un mundo globalizado. Y ahora yo estoy viendo soluciones en lo rural que ya han fracasado en otras partes. ¿Para qué lo traemos a lo rural? Eso, ahí va. Estamos viviendo un momento en el que ya vemos que hay determinados modelos turísticos que generan una serie de problemáticas muchas veces que se convierten en estructurales y que ya no podemos manejar, no tenemos herramientas a día de hoy para manejar. Y tenemos muchos casos. Lo que fue pionero, el destino que fue pionero en un momento determinado y que era como la punta de lanza para muchos otros, de repente ha llegado a un callejón sin salida. No sé si, ¿cuántos habéis estado en Venecia de aquí? En Venecia. ¿Habéis experimentado lo que es un laberinto por el que vas con una flecha, de las cuales no puedes salir, siempre pegándote con gente a todos lados, siempre en una sola dirección, parándote a hacer la foto en los puntos clave, generando una serie de problemáticas de ya no hay restaurantes prácticamente no hay restaurantes para locales, todos son tiendas de souvenir, etcétera, etcétera, todo lo que ya vemos a diario, como comentaba al principio, en los telediarios. Ese modelo ha sido replicado por muchas otras ciudades que justo después están llegando, ¿no? Como topándose con el mismo muro constantemente. Para mí, lo paradigmático de todo esto es que ahora, a día de hoy, hay muchos destinos, ciudades y no ciudades, que de repente optan por ahí, sabiendo dónde lleva eso. Y esto se ve muy claramente cuando haces procesos participativos. Como empresa, o sea, aparte, como universidad, la participación es esencial porque necesitamos conocer el entorno. Como empresa, cuando yo empiezo a trabajar con un entorno que desconozco, un entorno social, pueblo, lo primero que hacemos después de reunirnos con el ayuntamiento es establecer un proceso de participación en el que damos cabida a la mayor parte de los agentes posibles, sobre todo a la ciudadanía en general, la ciudadanía anónima, que es lo que más nos interesa, porque es quien vive, quien es el auténtico, ¿no? Lo auténtico no es crear una cueva reproduciendo lo que era antes, lo auténtico es la persona que vive aquí. Los resultados cambian cuando desde el ayuntamiento o desde la entidad que te contrata se favorece que participen unos u otros, y eso se nos ha dado. Y recientemente tengo un ejemplo, que no voy a decir el nombre, no es de la provincia de Cádiz, en el que el resultado del trabajo para mí no es el mejor y no pudimos hacer otra cosa, pero todas las mesas de participación que hacíamos, yo me desplazaba hasta Córdoba, hasta la provincia de Córdoba en muchas ocasiones para intentar generar discusión y debate entre otros agentes, y siempre me encontraba empresarios. Y no estoy diciendo que los empresarios sean malos, ni mucho menos, pero al final la visión sesgada claro, es una visión muy sesgada, es una visión que enriquece, pero que es una visión que solo forma parte de un porcentaje de la población. Luego hay otro porcentaje que se ve afectado por el hecho turístico y que no se relaciona directamente con el turismo. Por eso nosotros incluimos aquí esa pregunta, para que nos permita luego ver, analizar la respuesta en función de si está relacionado con el sector turístico y tienes, por tanto, un ánimo de lucro o no. Y no es para eliminar las respuestas del ánimo de lucro, pero que si al final hay un 90% de personas que entienden que el desarrollo tiene que ir por ese camino, porque entendemos que hay esa necesidad social, pero eso se consigue con mucha participación. Por eso es importante avanzar en ese sentido. Mucha participación y general. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto en un pueblecito muy pequeñito, en una entidad local autónoma de Teruel, donde el porcentaje de la población mayor de 65 es bastante alto, o sea, hay una media de edad considerable, y hemos adaptado todo nuestro sistema de procesos participativos para que ellos puedan participar. Ellos no están acostumbrados a videollamadas, no están acostumbrados a responder cuestionarios online, y lo que hemos hecho es levantar teléfono. Y eso lo vamos adaptando en función de un poco, cuando nosotros terminemos esto, dentro de 3 semanas, y veamos un poco cuál es el perfil de persona que ha respondido al cuestionario, interpretaremos, podremos detectar si hay carencias en algún sector concreto de participación para poder dirigirnos a ese sector directamente. Pero eso va a afectar muchísimo a los resultados. Quien maneja es quien decide.
Vale. ¿Nada más?